Hola, muy buenas noches a todos. Me presento de nueva cuenta, yo soy la doctora Verónica Agüero y el día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes en este live para platicarles sobre algo súper importante. Primero que nada, tenemos que recordar que hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, por lo cual vale muchísimo la pena tomarnos este tiempo para platicarles sobre el tema. Ahora, les voy a platicar un poquito sobre las generalidades de la incontinencia urinaria porque tenemos que tener a manera introductoria un conocimiento previo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria? Básicamente, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Esta es originada por un debilitamiento en nuestros músculos pélvicos. Los músculos pélvicos son los que se encargan justamente de que nuestra orina se mantenga en el sitio correcto, el cual es la vejiga. La vejiga también debemos de recordar que es un músculo, por lo tanto, todo lo que se deja de usar o conforme van pasando los años, pues se va debilitando y por lo tanto ya no tendremos la misma fuerza que cuando éramos más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Ahora, con respecto a los estudios demográficos que hemos estado encontrando, tenemos que más de 20 millones de mexicanos padecen incontinencia urinaria. ¿A qué voy con esto? Bueno, esto es importante porque debemos de ser conscientes que es algo sumamente común, que a cualquiera nos puede pasar, no debemos de pensar que es un tabú, no debemos de apenarnos incluso por esta situación. La incontinencia urinaria la padecen y la sufrimos y la vivimos perfectamente muchísimas personas, mucho más las mujeres que los hombres. Es específicamente un 70% de mujeres quienes tienen incontinencia urinaria contra un 30% de los hombres. ¿A qué voy con esto? Bueno, son muchas más mujeres quienes tenemos incontinencia, sin embargo, esto no es exclusivo de las mujeres nada más. Bien, ahora ya que contamos con esta breve introducción, también quisiera yo mencionarles que no solamente es para personas adultos, no es solo para adultos mayores. Recordemos que la incontinencia se puede presentar incluso desde los 30 años. El 55% de la población que tiene incontinencia urinaria está entre los 30 y los 50 años. Y conforme va avanzando el tiempo en nuestra vida, pues se va presentando más frecuentemente. Entonces quisiera de una vez ir tirando ese tabú sobre que solamente es una situación para adultos mayores. A cualquiera de nosotros nos puede suceder y es completamente normal. Para cerrar esta introducción, quisiera comentarles los tipos de incontinencia que podemos tener. Existen 3 tipos, la leve, la moderada y la avanzada. En la leve solamente vamos a presentar ciertas gotitas, ya sean escasas o más frecuentes, para las cuales vamos a poder utilizar tanto pantiprotectores como toallas especializadas para la incontinencia urinaria. Ahora, la incontinencia moderada son escapes más frecuentes de orina, más frecuentes y más abundantes. ¿Esto qué significa? Que voy a poder utilizar la ropa interior especializada Dipen para la incontinencia, lo cual me va a brindar mayor protección, me voy a sentir mucho más segura, me voy a sentir mucho más cómoda con esos escapes de orina. Y por último, tenemos la incontinencia urinaria avanzada. Esta ya es específica para aquellas personitas que se encuentran en un estado sedentario, por decirlo de alguna forma. Para ellos vamos a contar con otros 2 tipos de productos. Contamos como tal con los pañales, que ya los tienen o los utilizan prácticamente todo el tiempo, y contamos también con los predoblados. Estos predoblados se colocan sobre la camita y estamos evitando que se mojen las sábanas, que se moje el colchón, etcétera, para pues obviamente darle un mejor tratamiento y mejor trato a nuestras personitas y a nuestros familiares, pacientes con incontinencia avanzada. Entonces, ya teniendo esta introducción, les quisiera platicar un poquito más sobre lo que es la incontinencia urinaria y su relación con la menopausia. ¿Por qué? Bueno, porque como les mencionaba hace unos minutitos, la incontinencia urinaria se presenta muchísimo más en mujeres que en hombres, 70% en mujeres y 30% en los hombres. Entonces, la incontinencia urinaria ciertamente tiene muchos factores de riesgo que la pueden ocasionar, sobrepeso, obesidad, el embarazo, pero hoy vamos a hablar
principalmente de la menopausia. ¿Por qué la menopausia es importante? Bueno, resulta que cuando llegamos a cierta edad, las mujeres entramos a una etapa en la que nuestros ovarios dejan de producir tantos estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas femeninas que nos ayudan a mantenernos, digamos, de una forma más vital, más joven. Esto significa que cuando nos está faltando un poquito de estrógenos, empezamos a sentir ciertos cambios. Los más comunes, pues, son los que escuchamos, ¿no? Que es el bochorno, el sentir calor, la sudoración fría, que se llama diaforesis. Vamos a encontrar también otros síntomas distintos, como pueden ser el mareo, el malestar, el dolor de cabeza. Sin embargo, muy pocas veces nos ponemos a pensar cuál va a ser la alteración a nivel de mi vejiga o de otros tipos de órganos. No solamente afecta a nivel ginecológico, digamos, de alguna forma, incluso afecta desde la piel. Algo tan sencillo como qué tan hidratada estoy o qué tantas arruguitas puedo presentar está relacionado con la menopausia. Entonces, tenemos que saber qué es la menopausia. La menopausia es nuestra última menstruación. Es el momento en el que ya nuestro último óvulo ya produce este ciclo menstrual. Llegamos al final de esta etapa y ya no presentamos más. Eso se llama cese del ovario. Cuando el ovario pues ya deja de tener estas funciones, deja de producir estas hormonas, vamos a dejar de recibir este tipo de hormonas. Entonces, tengamos bien en claro ¿qué es la menopausia? ¿Por qué se presenta? A todas las mujeres se nos presenta en diferentes etapas de la vida. Hay mujeres que les sucede desde los 40, 45 años y hay otras quizás más afortunadas que se les presentará hasta los 60, 60 y tantos años de edad. Entonces, esto no va a ser igual para todas nosotras. Cada una tiene su ciclo, cada una tiene su estado de vida, qué tan largo va a ser el ciclo del ovario de cada una de nosotras. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo entendamos. No a todas nos sucede igual. Sin embargo, cuando llegamos a esa etapa, dejamos de tener estos estrógenos. Esa situación se llama hipoestrogenismo. Entonces, para hacerles el cuento un poquito más corto, cuando dejamos de tener estos estrógenos, todo nuestro cuerpo se ve afectado, literalmente desde el cabello hasta la punta de mi pie. Específicamente hablando sobre la incontinencia urinaria, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues resulta que cuando yo ya no tengo estrógenos voy a dejar de tener una lubricación tan adecuada, voy a tener unos músculos menos fuertes al momento de querer apretar para que no se me salga la pipí de alguna forma, mi micción ya no va a ser tan perfecta. Entonces, entendamos que es una situación que nos va a suceder absolutamente a todas nosotras en algún momento de nuestra vida y es normal. Bien. Algo que me han preguntado frecuentemente es sobre las soluciones. Entonces, primero que nada, antes de pensar en una solución, entendamos que esto no es algo malo. Muchas veces, obviamente, porque es íntimo, lo queremos mantener de forma privada. Sin embargo, debemos de ser conscientes que es algo normal y saber hablarlo y tratarlo. Muy pocas veces acudimos a consulta en realidad para poder tener este tipo de asesorías. Entonces, si yo estoy identificando desde un primer momento que tengo pues unas pequeñas gotitas, un pequeño chorrito, voy a acudir de inmediato. No me voy a esperar hasta que yo ya tenga una incontinencia avanzada para acudir con mi médico o incluso empezar a tratarme. El tratarme no se va a ir así tan extremadamente a una cirugía, no se va a ir a un tratamiento extremo con medicamentos, por ejemplo. Entonces, el hecho de yo cuidarme y yo tratarme me va a ayudar muchísimo a prevenir y prolongar el tiempo de aparición o incluso, si yo, por ejemplo, a mis 30 y tantos años ya lo estoy presentando, voy a ayudar a que no avance. A lo mejor me tengo 10, 20 años con incontinencia ligera, pero si yo no me trato, voy a tal vez tener, en lugar de 10 o 20 años con ligera, tendré 5 con ligera y 5 con moderada. Entonces tenemos que aprender a hacer este tipo de prevención. Ahora sí, con respecto a los tratamientos que suelen preguntarnos sobre la incontinencia, ¿qué podemos hacer? Todos nosotros tenemos músculos pélvicos, entonces voy a tener que ejercitarlo. Todo músculo que no se utiliza, pues se va debilitando y por lo tanto no lo voy a poder ejercitar de la misma forma.
¿Qué es lo que se le indica a las y a los pacientitos? Por igual, unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel. Este tipo de ejercicios se encargan de fortalecer la musculatura pélvica. Básicamente es estar apretando y relajando el piso pélvico para que este músculo se vuelva mucho más fuerte y no tener estos escapes tan constantes de orina. Esa es una primera opción. Una segunda opción es pues acudir con su médico, obviamente. Si no son suficientes este tipo de ejercicios, voy a acudir a consulta. El médico va a determinar si mi nivel de incontinencia es suficiente para indicarme algún medicamento. Sí existen, claramente existen varios medicamentos que me van a ayudar a disminuir el escape o los chorritos de la pipí. Sin embargo, no siempre y no en todos los casos está indicado ningún tipo de medicamento. Ahora, si yo ya me esperé mucho tiempo y llegué a un caso extremo, que de verdad me levanto y se me sale toda la pipí, bueno, ahí ya tendré que tal vez, obviamente, acudir al médico, presentar mi caso y si el caso es, de nuevo, solamente en casos muy extremos, voy a tener una opción que es quirúrgica. Esto también me lo preguntan mucho sobre las opciones de tratamiento definitivo. Entonces, valdrá la pena mencionarles que sí existen cirugías, sin embargo, no todas. De hecho, ninguna es definitiva. Estas cirugías tienen alguna fecha de caducidad, por llamarlos de alguna forma. ¿Cuánto dura este tipo de cirugías? Pues va a depender de cada paciente, pero aproximadamente entre 5 y 10 años. Entonces, supongamos, yo tengo 50 años y me quiero operar porque me es muy incómodo, de acuerdo, el médico le puede garantizar el estar bien aproximadamente 10 años, pero a los 60 años voy a volver a presentar la incontinencia. Entonces, eso les tiene que quedar bien claro. Tenemos que saber cuánto dura, qué opciones de tratamiento tengo y qué opciones de protección tengo. En este caso, bueno, ya conocemos la línea de Dipent y les comentaba, va a depender del tipo de incontinencia que yo tenga para el tipo de tratamiento o producto que Dipent me va a poder ofrecer de una manera distinta. Entonces, bueno, ya que hablamos sobre qué es, cómo se ocasiona, en qué edades se presenta, ya sabemos que es más en mujeres que en hombres, ya sabemos que la menopausia altera, ¿por qué? Por este hipoestrogenismo, que esta disminución de la hormona me va a generar pues una atrofia, un deterioro no completamente normal en mi cuerpo, ya sabemos cómo tratarlo. Ahora solamente quisiera cerrar mencionándoles un par de cositas sobre la calidad de vida. No es lo mismo que yo tenga incontinencia y utilice productos que son inadecuados para ello porque me va a estar generando pues más molestia que el beneficio. ¿Qué tipo de molestias puedo yo tener cuando no tengo un producto adecuado? Bueno, si yo tengo incontinencia y no tengo el tratamiento correcto, puedo tener situaciones de irritación, puedo tener un poquito de malestar e incluso llegar hasta infecciones. Recordemos que la orina no es un líquido completamente limpio. Entonces, si yo no tengo el tratamiento adecuado, pues puedo llegar incluso a tener algún tipo de infección urinaria que obviamente nadie quiere estar padeciendo. Entonces, de nuevo, eso es muy importante, que tengamos la prevención, el tratamiento y si ya lo tengo, saber cómo tratarlo. Entonces, ya que tenemos todo este contexto, les voy a dar paso a que ahorita durante el live nos vayan escribiendo todas las preguntitas que tengan y con todo gusto vamos a irlas contestando. No importa la pregunta, no importa el caso que tengan, puede ser personal, puede ser de familiar, puede ser del conocido, como ustedes lo quieran mencionar. Lo importante es que aprovechemos este espacio para ir sacando todas nuestras dudas, todas nuestras preguntas y nos las vayan compartiendo. Entonces, pues en este momento ya les doy paso a que quien guste vaya poniendo aquí sus preguntitas y yo con todo gusto lo vamos a ir contestando. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntitas que ya nos han estado mandando. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es, ¿existe algún tratamiento para que desaparezca la incontinencia? Bueno, son dos preguntas. La primera es tratamiento para que desaparezca la incontinencia y el segundo es si existen medicamentos para esto. Entonces, primero que nada, los tratamientos
ya se los mencioné, pero si lo que busca la paciente o el paciente es que desaparezca de una forma definitiva, la respuesta es no. La verdad es que la incontinencia no tiene un tratamiento definitivo. Como les comentaba, el más extremo es una cirugía, una reestructura o cirugía del piso pélvico. A veces eso también lo recomendamos para las pacientes que presentan una situación que se llama vejiga caída. Eso es muy diferente y suele pasar cuando las mujeres tienen muchos hijos. Ya se da en mujeres añosas que han tenido 5 o 6 hijos, e incluso a la exploración ginecológica ya se puede observar así a simple vista la vejiga. Eso es muy diferente a una incontinencia ligera, por ejemplo. Entonces, si ya está presentando su familiar o su paciente o su conocido este tipo de situación que es vejiga caída, ahí sí se recomienda cirugía. Sin embargo, recordemos que ninguna cirugía es definitiva. Y por supuesto siempre acudir con su médico tratante, no vayan a quedarse nada más con lo que les platico a alguna persona. Siempre tenemos que acudir a consulta con un especialista para que nos indique muy bien qué hacer. Ahora, con respecto a la segunda parte de esta misma pregunta, que va enfocada hacia los medicamentos, sí hay. ¿Cuáles? Pues la verdad es que tenemos una amplia gama de medicamentos. Pueden ser anticolinérgicos, pueden ser incluso medicamentos que disminuyan en algún momento la producción de orina en casos extremos. Entonces sí existen medicamentos, sí se pueden utilizar y sí ayudan bastante. No piensen que ya de primera instancia nos tenemos que ir al caso más extremo. Entonces, vamos con la segunda. ¿Existe la incontinencia en hombres? Excelente pregunta. Obviamente aquí quise el día de hoy enfocarnos un poquito más a la incontinencia en mujeres con respecto a la menopausia. Sin embargo, la respuesta es sí. Sí existe la incontinencia en hombres. El hecho de que sea un menor porcentaje de la población no significa que ellos no lo tengan. De hecho, es más común en adultos mayores, en hombres de la tercera edad, que tengan alguna alteración con la próstata. Recordemos que en los casos de los hombres, conforme van pasando los años, la próstata se empieza a alterar. Esto se llama hipertrofia prostática. Esta hipertrofia prostática tendrá un segundo apellido que podrá ser benigna o maligna. En cualquiera de los dos casos de la hipertrofia prostática voy a tener alteraciones de la micción, es decir, alteraciones en la forma de orinar de los hombres. ¿Cómo puedo identificar si soy hombre si tengo alteraciones en la micción? Bueno, pues el chorro se ve disminuido. En lugar del chorrito que cuando van a hacer los hombres pipí, se ve mucho más delgadito. Segundo punto, chorro cortado, es decir, está orinando el señor, está orinando el paciente y se corta un pedacito, deja de salir pipí y luego sale otro cachito y así, es decir, sale cortado el chorro. Ya llevamos dos, disminución del chorro, chorro cortado, y el último es aumento de la frecuencia de micciones durante la noche. Entonces eso también es súper importante. Si normalmente el señor se paraba una vez en la noche a hacer pipí y ahora va 5 veces, claramente tenemos una alteración. Entonces, respondiendo concretamente, la pregunta es sí puede existir incontinencia en los hombres, y en ellos más que en el piso pélvico va asociadas a alteraciones de la próstata. Entonces, vámonos con la tercera pregunta. ¿Será que la incontinencia que presento sea por la menopausia? Pues sí. Si eres mujer y te encuentras en una edad en la que ya puedes tener menopausia, primero tenemos que identificar si sí tienes menopausia o no. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, hay un periodo en el que a la mujer se le llama perimenopáusica. Este periodo de tiempo, ¿qué es o qué significa? Bueno, son los 5 años previos a que tengas tu última menstruación. O sea, una cosa es que sea la menopausia, se refiere ya a la última de toda tu vida. Pero a lo mejor si a ti tienes tu ciclo menstrual en abril, después pasan 3 meses, mayo, junio, julio, no menstruas, y en julio vuelves a tener una menstruación y después pasan otros meses y hasta diciembre una más, eso todavía no es menopausia, ¿ok? Eso se llama perimenopausia. Estos periodos en los que la mujer puede seguir teniendo una menstruación cada 3, 4 meses, incluso 6 meses, llega a durar hasta 5 años. Estos 5 años previos a la última menstruación se llama perimenopausia. Entonces, desde ahí ya puede usted ir identificando si sí se encuentra o no. Ya me dice usted, paciente, que definitivamente sí tiene menopausia, perfecto. Si usted tiene menopausia, ya estamos entrando a la disminución de estrógenos, por lo tanto, sí.
Si ya tiene la menopausia bien clara y ya sabe, ya le indicó el médico y empezó con otros síntomas, porque recordemos que un síntoma de menopausia no es solo incontinencia urinaria. Si ya está presentando usted bochornos, calor en cualquier momento del día, sudoración profusa, sudoración de las manos, mareo, malestar estomacal, dolor de cabeza, todo lo que conlleva el cambio hormonal de la menopausia, por supuesto que también podemos atribuir a ello la incontinencia urinaria. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Es recomendable la cirugía? Y la segunda parte de esta misma pregunta nos habla si el resultado será permanente. Entonces, como les comentaba hace un ratito, las cirugías solamente están indicadas para casos de incontinencia urinaria avanzada. Si tú presentas incontinencia ligera o moderada, definitivamente la respuesta es no. Si ya tienes incontinencia urinaria avanzada, ahí sí podemos ya echar mano de algún tipo de cirugía. Ahora, las cirugías son muy diversas y va a depender del padecimiento que usted tenga, la cirugía que tengamos que aplicar. Les comentaba, no es lo mismo solamente una incontinencia por debilitamiento de nuestro piso pélvico, que bueno, ahí podemos de nuevo acortar los ligamentos, hacer que los músculos sean más fuertes y puede ayudar. O bien, si el problema va directamente con la vejiga, que es cuando ya la tenemos como se define como vejiga caída, ahí no vamos a los ligamentos del músculo del piso pélvico, ahí nos vamos ya directo a la vejiga y la cirugía tendrá que incidir sobre ello. En cualquiera de ambos casos, ninguna cirugía es definitiva. Tenemos muchas cirugías, de nuevo se los menciono, pero casi todas tienen un periodo de vida o un periodo pues funcional entre 5 hasta 10 años. Así que depende mucho de la edad del paciente si el médico tratante decida hacer la cirugía o no. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cómo debería ser mi alimentación en caso de que tenga incontinencia? Esta pregunta es muy buena y es muy bonita porque va relacionada con la alimentación que deben de tener los pacientes y muchas veces solamente se preocupan por su ingesta de líquidos. Entonces, con respecto a la ingesta de líquidos, que eso sí quiero que les quede clarísimo, es no dejar de tomar agua. ¿Qué es lo lógico? Bueno, pues yo tengo incontinencia urinaria, dejo de tomar agua y pues se me sale menos la pipí. No, prohibido. De hecho, está completamente comprobado que disminuir el consumo de la ingesta de líquidos ocasiona peores efectos o mayores signos y síntomas de incontinencia en los pacientes. ¿Cuánto en promedio? Pues bueno, ya se sabe en la recomendación diaria, 8 vasos por día. Sin embargo, en algunos pacientes se ha visto que incluso aumentar la cantidad de líquidos mejora los síntomas de la incontinencia. Hay estudios que incluso en pacientes geriátricos, es decir, en nuestros pacientes de la tercera edad, les recomiendan hasta 11 vasitos de agua al día para disminuir los síntomas de la incontinencia. Entonces eso sí quiero que les quede bien claro, no va relacionada la cantidad de agua con el escape de orina, no tiene nada que ver. Ahora, si yo puedo evitar ciertos alimentos que ya sabemos que son diuréticos, ¿qué significa que sea diuréticos? Que hace que yo produzca más orina de lo normal, eso sí lo podemos pues ir tratando. ¿Qué alimentos tendré yo que evitar para que aumente mi diuresis? Bueno, evitar a toda costa la cafeína, ya sea por café, por té, porque recordemos que el té, aunque en menor cantidad, también tiene pues miligramos de cafeína, refrescos de cola. Estas 3 cosas es vital y completamente importante que sepamos que lo debo de evitar si tengo incontinencia. Todas son diuréticas. Hay algunas que también pueden propiciarlas, como son el agüita de Jamaica. No importa si es agua de Jamaica natural, si es con azúcar o no, no importa. La Jamaica también es diurética. Y tenemos una última recomendación que sería como el juguito de arándano. De hecho, este juguito también va a hacer que yo haga más orina de lo que necesito. Entonces, solamente esas recomendaciones en cuestiones de la dieta. Con respecto a alimentos, a veces me preguntan si pueden consumir soya o algún tipo de leche especial para evitar la incontinencia urinaria. La respuesta es que ningún tipo de dieta ni mejora ni empeora la incontinencia, a excepción de los líquidos que les acabo de mencionar. La que sigue habla sobre un pacientito que nos menciona, si tengo incontinencia antes de llegar a la menopausia, ¿esta podría incrementar en la menopausia? Bueno, pues la respuesta es sí. Por ejemplo, si yo estoy teniendo incontinencia desde los 30 años
y es una incontinencia leve, son gotitas y puedo tratarla incluso con mis pantiprotectores. Pero pues así me aviento otros 20, 30 años y llego a los 60 y empiezo a tener aumento del chorro, aumento del volumen de las micciones, bueno, de las pérdidas de orina. Eso sí puede ser relacionado con la menopausia. Entonces sí, no importa la edad a la que yo esté presentando la incontinencia urinaria, va a estar completamente pues justificado si es que aumenta este volumen de orina cuando llego a la menopausia. Y bueno, vamos a ver si están mandando alguna otra preguntita. Dice, si tengo incontinencia antes de llegar fecal, ¿se trata igual que la urinaria? Bien, entonces esta pregunta también es importante que la tomemos en cuenta. La incontinencia urinaria no tiene nada que ver con la incontinencia fecal. Una situación es la parte de la uresis, de la vejiga, del músculo pélvico, y la otra es otro lado por completamente, ¿ok? Esa incontinencia fecal tiene que ver con el colon, sobre todo con la parte del colon terminal y algún daño, pero a nivel de perine. Perine es un área muy distinta al piso pélvico, es la parte de atrás. Entonces, la respuesta es no, no están relacionadas. De hecho, es raro que se presente una incontinencia fecal. Estos tipos de incontinencias fecales incluso ya las podemos asociar a un deterioro neurológico. Les suele suceder un poquito más a los pacientes, sí, adultos mayores, pero que ya los tenemos con alguna otra patología concomitante, como puede ser Alzheimer, alguna demencia, alguna desfrontalización de los pacientes, que eso nos pasa a todos cuando vamos envejeciendo. Ahí sí, se va perdiendo el control del esfínter anal. Sin embargo, no tiene nada que ver con la incontinencia urinaria. ¿Se trata igual? No, definitivamente no. La incontinencia fecal se trata de una forma completamente distinta, nos podríamos aventar otra hora platicando sobre ello, pero lo importante aquí es que sepamos que no van de la mano, solamente vamos a presentar incontinencias fecales cuando mi paciente se encuentre con alguna alteración extra, por decirlo así. Ahora, también es importante mencionarles aquí que con respecto a las incontinencias fecales, no vamos a clasificarlos esto como malos si tenemos pacientes muy pequeñitos. Recordemos que también el control de nuestros esfínteres va evolucionando a lo largo de los años. Entonces, recordemos, las incontinencias sí se pueden presentar, las fecales, en los extremos de la vida. La urinaria no. La urinaria, como les decía, casi siempre después de los 30 años en adelante ya vamos a estarla presentando. Bien, ahora, ¿qué estudios debo hacerme para saber si tengo incontinencia? Bien, como tal, un estudio que yo les diga, tienen que hacerse una tomografía o una resonancia magnética, la verdad es que no va a ser necesario. La incontinencia urinaria cuando se presenta es muy evidente, a menos que sea muy ligera. Entonces vamos a irlas clasificando una por una. Vamos a empezar. Si yo tengo incontinencia urinaria ligera, que como les mencionaba son gotitas o gotitas un poquito más frecuentes, pero al final de cuentas es poco, ¿cómo voy a identificarlo? Si yo voy a trabajar y regreso y entonces yo no sé si estoy sudando o si realmente tuve alguna pequeña pérdida de orina. Bueno, la forma más fácil de identificarla en esos casos va a ser pues esperándome, oliendo mi ropita y podemos identificarlo fácilmente. Segundo, si yo tengo chorritos moderados, es decir, una pérdida de orina más frecuente, más avanzada, eso sí va a ser importante y no voy a requerir ningún estudio, simplemente yo como paciente, yo como persona me doy cuenta que estoy teniendo una pérdida de orina. Y bueno, pues de la avanzada, pues ya ni que les cuento, ¿no? Les recordemos que en la avanzada es para pacientes que se encuentran en estado de postración, que casi no se mueven, que están acostaditos, que están sentados. En ellos, ¿qué sucede y cuál es la forma más fácil de identificarlo? Tengo un paciente acostado. Al momento de sentarlo, por ejemplo, para darle de comer, se le sale la pipí, ok, es avanzada. Al momento de que está sentado y tal vez le presto
la silla de ruedas o le presto algo para que se levante y el paciente sentado se levanta y en ese momento tiene un escape de orina, eso ya se clasifica como avanzado. Entonces tampoco se preocupen por tanto por qué tipo de estudio voy a necesitar hacerme si yo tengo incontinencia urinaria. Es muy fácil de identificar y cualquier médico capacitado en este tema podrá decirles el nivel de incontinencia que tengan. Vamos con la última pregunta, ahora sí. Entonces dice, ¿puede decirse que la incontinencia tiene etapas? La respuesta es sí. Más que etapas, son niveles de incontinencia. Entonces, con respecto a los niveles, se los repito para que nos quede clarísimo. Etapa 1 o nivel 1, como lo quieran ustedes mencionar, es leve. Recordemos, gotitas ya sean muy escasas o gotitas un poquito más frecuentes. Segundo nivel que voy a poder identificar es la moderada. En la moderada voy a tener escapes ya como tal de chorritos de orina. No van a ser gotitas, yo voy a poder identificarlo. ¿En qué momento voy a identificar ese escape de orina? Cuando tengo algún tipo de esfuerzo. Ejemplo, me río muy fuerte, toso, estornudo, cargo algún mueble pesado, cargo algo pesado. En el momento en el que yo estoy haciendo un esfuerzo y siento que se me sale un chorrito de orina, ahí sí ya puedo clasificarlo como moderado, ¿ok? Entonces, de nuevo, el leve son gotitas que no tengo que tener ningún esfuerzo, simplemente salen poquito. Segundo, asociado a algún esfuerzo, y es cuando ya yo tengo que a lo más común, la verdad, y a veces por lo que se preocupan mucho es que se están riendo. Entonces estamos en una plática entre amigas, estamos comiendo y de repente alguien suelta la carcajada y en esa carcajada siento que se me salió un chorrito de pipí. Bueno, eso ya es moderado, ¿vale? Porque ya es como tal un chorrito, ya no son solamente gotitas. Y por último tenemos la avanzada, que como les mencionaba, ya no son gotitas ni chorritos, ya es totalmente el vaciamiento de la vejiga lo que va a suceder y no requiero de ningún esfuerzo, simplemente la vejiga está llena y con cualquier movimiento tendré esta pérdida involuntaria de orina. Recuerden por favor que todo el tipo de incontinencia es involuntario. Si yo soy cuidador de algún paciente o familiar con incontinencia, no me debo de enojar, no debo de pensar que mi paciente o mi familiar lo hace a propósito. Nunca perdamos la cabeza, ya sea como pacientes o como tratantes, y siempre recordar esta situación. Entonces me parece que ya estamos cumpliendo con todas las preguntas que nos mandaron. Como siempre para mí es un gusto estar con ustedes una vez más, poder compartirles todo esto y no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este live y espero que la información haya sido muy buena para ustedes, que les sea muy útil. Nos vemos muy pronto y si aún así quedan algunas dudas, por favor los invito a que las sigan poniendo en los comentarios del live y yo en cuanto pueda lo voy a ir contestando, lo de cada uno de ustedes y seguimos en contacto. Que estén muy bien y que tengan excelente noche.